Bueno, buenos días a todas, a todos. Vamos a arrancar con la clase de metodología de la investigación. Esta es la clase número 2. Vamos a ubicarnos en el- en el aula. Estamos dentro de la unidad número 1. La clase pasada, bueno, hicimos la presentación de la materia y trabajamos algunos contenidos, esta introducción al pensamiento científico, qué características tiene. Primero porque es importante saber una ciencia, saber hacer ciencia y saber sobre la ciencia, qué es la investigación científica, qué características tiene el conocimiento científico, cómo se diferencia de otros conocimientos, y cómo es el tema de la iniciación de la investigación en la universidad con toda la problemática de las tesis de grado. Hoy nos toca, vamos a la hoja de ruta, que siempre les recomiendo mirar, vamos a la hoja de ruta. Hoy vamos a avanzar con un tema más de esta unidad. Hoy es el día, semana del 10. Vamos a trabajar hoy las principales perspectivas en la investigación en ciencias sociales, el positivismo, la hermenéutica o historicismo y las perspectivas críticas. Y después vamos a trabajar cómo esas perspectivas se traducen en dos grandes modelos, modelos de investigación, dos grandes enfoques, que es la investigación, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Bien, ya vi que varios han cargado sus tareas. Vamos a dejarlo un tiempo más para que puedan completarlo por ser la primera tarea de la semana. Para la clase del viernes ya voy a tener revisadas esas tareas, así que el viernes les voy a hacer alguna devolución, o para la próxima clase una devolución de cómo estuvieron las tareas de actividad obligatoria, de actividad de aprendizaje de la clase pasada. Bien, vamos a trabajar un poquito esto que estamos viendo de la clase número 2. El plan de la clase entonces es trabajar en dos bloques de temas. Por un lado, lo que tiene que ver con las principales perspectivas en la investigación en ciencias sociales y humanas, que es esto del positivismo, de la hermenéutica, de las perspectivas críticas. Es decir, una primera parte que esta clase todavía es muy teórica, pero que va a dar cuenta de los fundamentos, ¿sí? De los fundamentos filosóficos y epistemológicos, ¿sí? De los marcos, de los grandes marcos filosóficos y epistemológicos en los que se encuadran las diferentes formas en que uno va a después abordar la realidad para investigarla. Y después, el segundo bloque es un poco más concreto, pero sigue siendo teórico, es, bueno, cómo esas grandes opciones, perspectivas epistemológicas y filosóficas impactan y producen dos grandes modelos de investigación, el cuantitativo y el cualitativo, ¿sí? Bueno, vamos a ver primero qué es esto de las perspectivas epistemológicas. Cuando uno investiga, cuando uno se aproxima a la realidad y busca producir conocimiento sobre la realidad, sobre algún aspecto de la realidad, uno lo hace basado u orientado por ciertos fundamentos, ciertas formas de concebir el mundo, de concebir esa realidad, de concebir al conocimiento, que es el conocimiento, de concebir el lugar que tiene el investigador en relación al conocimiento, ¿sí? Son grandes fundamentos que muchas veces, o la mayoría de las veces, no están explicitados. Algunos autores hablan de supuestos, ¿sí? Es un supuesto básico, en el sentido de base, de fundamento, supuestos básicos subyacentes. Están por debajo de las decisiones que tomamos. Este ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio de reflexión y, digamos, ya ha sido muy estudiado cuáles son las grandes bases que tiene la investigación. Y yo hablo de ciencias sociales y humanas desde una premisa fundamental, una decisión que he tomado, que la kinesiología se encuadra, es una ciencia de la salud, pero su objeto es un objeto humano, social y humano, ¿está? Después podemos en la clase del encuentro del viernes discutir si ustedes están de acuerdo o no con esto, digamos. Entre los modelos de ciencias naturales cuyos objetos son objetos naturales, ¿sí? Son objetos de la naturaleza, y las ciencias sociales y humanas que van a pensar su objeto como un objeto sociohistórico, ¿sí? Bueno, humano, yo ubico a la kinesiología
dentro de las ciencias sociales y humanas, dentro de las ciencias sociales y humanas, dentro de las ciencias de la salud. Bien, hay miles de corrientes, digamos, si ustedes buscan libros de filosofía, de epistemología, estas tres ejes que yo les pongo, las tres corrientes, se desarman en miles de otras corrientes, pero para un curso de grado, y está bien, digamos, esta clasificación. La primera gran corriente que surge conjuntamente con los primeros estudios abocados al hombre, al humano, vamos a hacer era al hombre porque en realidad se abocaban a los masculinos, pero vamos a decir al humano, es el positivismo, ¿sí? Las ciencias sociales y humanas surgen en fines del siglo XVIII. Hasta ese momento todo lo que tenía que ver con lo humano, la vida en sociedad, lo que le pasaba al cuerpo, lo que le pasaba a la mente, lo que le pasaba, todo lo que tenía que ver con lo humano era territorio de la religión o de la especulación filosófica. Los primeros estudios sobre lo humano, estudios sobre el suicidio, por ejemplo, sobre algunas cuestiones económicas, sobre cuestiones sociales, van a encuadrarse dentro de una corriente que es el positivismo, y que en ese momento el positivismo, para romper con la tradición filosófica especulativa y con la tradición de explicación religiosa de los problemas humanos, va a decir que la forma científica de abordar lo humano es siguiendo el modelo de las ciencias naturales que a ese momento eran altamente exitosas, las ciencias naturales modernas, de la física, la astrología, la astronomía, la química, bueno, la biología, son ciencias que durante toda la modernidad de Galileo en adelante generaron muchos avances y entonces son es la ciencia de ese momento. Cuando lo humano empieza a querer ser captado, cooptado, analizado científicamente, el modelo de ciencia que va a primar es el modelo de las ciencias naturales. Y toda esa corriente va a ser la corriente llamada positivismo. ¿Por qué positivismo? No porque son positivos de buena onda, sino porque justamente el positivo en términos de abocarse a aquellos hechos que tienen existencia positiva, que existen efectivamente. ¿Está? Esa va a ser la concepción de esa corriente. Después vamos a ver algunas características que esa corriente tiene hoy, porque sigue muy presente el positivismo con los llamados neopositivismos o sus derivaciones. Ese es el primer modelo, ¿sí? Primer característica, la extrapolación del formato de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Avanzado el siglo XIX, empieza, y ya con varios estudios sobre la sociedad, sobre lo humano, ¿sí? Ya digamos, lo humano instalado como objeto de investigación, empiezan a haber algunas corrientes críticas que van a decir, esperen un momento, muchachos, y dicen muchachos porque los que investigan son fundamentalmente hombres. Las ciencias sociales tienen un objeto de investigación que no puede ser asimilado, no puede ser pensado como homólogo al objeto de las ciencias naturales. Porque nuestro objeto, que es lo humano, el humano, en sociedad, en relación a sí mismo, tiene características diferentes, que ahora vamos a ver cuáles son. Podemos decir, bueno, tiene conciencia, razona, especula, cambia con el tiempo, habla, ¿sí? Reflexiona, si yo le hago algo, aprende, entonces cambia, entonces no es lo mismo un sujeto sometido a un experimento un día que a otro, ahora vamos a ver esto. Entonces van a reivindicar la especificidad de ese objeto y van a decir, además es tan complejo que no puede ser tratado como una roca, como si fuera un objeto de la naturaleza, tiene que ser tratado con una metodología especial. Y ahí van a aparecer todas las corrientes hermenéuticas, que la hermenéutica viene de la interpretación, hermenéutica es el arte de la interpretación. ¿Por qué? Porque van a reivindicar el carácter cultural y discursivo del objeto de nuestras ciencias. Es decir, pensemos en la kinesiología. A lo que tenemos acceso, si estamos inscriptos en esta corriente como kinesiólogos, no es a la rodilla o al objeto cuerpo, al cuerpo en tanto objeto que lo puedo comprender o explicar solo accediendo a un registro objetivo de ese cuerpo. A lo que tengo acceso es a un cuerpo apalabrado, un cuerpo hablado, un cuerpo sostenido por un sujeto, un cuerpo cultural,
Entonces, el kinesiólogo lo que tiene que hacer como investigador es interpretar, ¿sí? Interpretar los signos, interpretar los símbolos, interpretar aquello que ese sujeto, que es un sujeto, justamente nos da la interpretación, fundamentalmente con la palabra, pero también con otros gestos culturales, no únicamente con la palabra, con el lenguaje entendido en sentido amplio, que incluye la palabra, pero también va más allá de la palabra. No sé, ustedes como investigadores inscritos en esta corriente, no solo van a escuchar lo que en una entrevista lo que el paciente o el dice, también van a mirarlo y van a ver sus gestos, y este trabajo con el gesto, con lo que dice, es un trabajo interpretativo. Finalmente, a partir de la década mediados del siglo XX, perdonen, pero me duele la garganta, a mediados del siglo XX, y muy influidos por las obras de Karl Marx, ¿sí? Que es una obra previa, que es de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, van a aparecer perspectivas críticas, ¿sí? ¿Qué van a decir estas perspectivas críticas? Que van a reclamarle a la ciencia, a la investigación científica, que no solo se dedique a la comprensión de los problemas, ¿sí? Que era lo que hace la hermenéutica, sino que van a decir, la ciencia tiene un lugar en el conflicto social, ¿sí? Recuerden que el marxismo lo que pone sobre el tapete es el conflicto social, la lucha de clases, ¿sí? La lucha por la emancipación. Entonces va a decir, el conocimiento científico cumple un rol en la lucha de clases, en la lucha social. Y lo que tiene que definir la ciencia y estar clara es cuál es su rol en esa lucha, ¿sí? Estas corrientes van a criticar a las otras corrientes, al positivismo y a la hermenéutica, porque dicen que son solidarias a los poderes hegemónicos. Y va a reclamar para la ciencia un rol emancipador. Entonces, no va a alcanzar con que comprendamos ese objeto. Hay que hacer algo, ¿sí? Hay que comprender para transformar la realidad. La ciencia no alcanza con que el kinesiólogo comprenda los problemas posturales que tienen ciertos sectores que trabajan en una industria. En la investigación, en el mismo acto de investigar, la producción de conocimiento tiene que servir para modificar las condiciones de vida, es decir, las condiciones que generan el problema que estamos estudiando, ¿sí? Esas son las perspectivas críticas que van a dar lugar, nosotros no lo vamos a trabajar tan en profundidad porque es la corriente menos desarrollada metodológicamente, las perspectivas críticas van a dar lugar a lo que se llama la investigación-acción, que es investigar interviniendo, y investigar interviniendo y en el mismo acto de producir conocimiento, ese acto de comprensión que generan los sujetos produce modificaciones en su vida, ¿sí? Un poco ese es el sentido de la perspectiva crítica. Vamos a profundizar ahora en cada uno de estos. Positivismo. Bueno, algunos representantes, la mayoría del campo de la sociología, las primeras ciencias son la sociología, la antropología, más tarde la psicología, ¿sí? Todas disciplinas que ustedes de esto estudian, ¿no? Porque, bueno, porque su comprensión del sujeto es una comprensión integral del sujeto. Como les decía, el positivismo se toma como modelo de ciencia a las ciencias naturales. Tan es así que Comte, en su primer libro de investigación científica social, le va a llamar física social. Está física social, es decir, el modelo es el de las ciencias duras, el de la física. ¿En qué ponen énfasis si uno está inscrito en esta corriente filosófica y epistemológica? Bueno, lo más importante para mí son mis datos empíricos, ¿sí? La base empírica de mi conocimiento, los datos con los que voy a trabajar, ¿sí? Y mis datos tienen que ser datos medibles, observables. Si yo no puedo dar cuenta de la medición del dato, ese elemento, la capacidad de medición del dato, la capacidad de observación del dato, así que el dato sea factible de ser observado, es lo que hace que se delimite ciencia de no ciencia. ¿En qué consiste la investigación? En observar, en medir. Hay una fuerte énfasis en la experimentación, en experimentar. Todos los diseños experimentales se inscriben en esta corriente positivista. Esta idea de tomar los hechos sociales como cosas, tomar al problema que estoy investigando, el dolor de rodilla, como una cosa, ¿está? No como
un dolor sostenido por un sujeto, no, es una cosa. Entonces hay que medirlo, primero hay que aislarlo, hay que medirlo, hay que delimitar cuáles son sus elementos observacionales. ¿Qué se busca con este tipo, en el positivismo? ¿Qué busca la ciencia en el positivismo? Enunciar leyes universales, que sean válidas para todos, que garantice la explicación del fenómeno y también la predicción. El positivismo está muy inserto en todo lo que son las ciencias médicas, en la corriente más vinculada a lo biomédico, ¿no? A una perspectiva biológica de los problemas médicos. ¿Está? Se busca predecir el comportamiento de este fenómeno que estamos estudiando. Acá hay un esfuerzo muy grande porque las proposiciones científicas, porque los enunciados, porque las teorías estén exentas de valores. Hay un énfasis en la objetividad, en esta idea de hay que alejarse de cualquier enunciado metafísico. ¿Qué sería metafísico? Cualquier enunciado que no pueda ser corroborado concretamente, ¿sí? Hay un reduccionismo metodológico, pues hay un único método válido, que es este método experimental, que es el modelo experimental de las ciencias naturales. Rápidamente, ustedes tienen ahí un texto de bibliografía que los invito a leer, de Susana de Luque. Ella rápidamente describe todos los problemas que la adopción de esta perspectiva trajo al estudio de lo humano. Primero, una dificultad que tenemos cuando queremos seguir estos modelos positivistas es la dificultad para la experimentación controlada. La dificultad para manipular variables y sujetos sociales. No solo la dificultad ética, ¿qué hacemos? Tenemos dos enfermos, le aplicamos a uno un tratamiento y a otro no. Si digamos, es ético que dejemos a alguien sin tratamiento por la investigación. Bueno, y así miles de dilemas éticos. Pero también por una cuestión técnica y teórica. Cuando uno empieza a manipular variables o estímulos, el sujeto cambia. Es decir, si yo modifico un estímulo con una piedra, con una cebolla, la cebolla no dice, pucha, me están sometiendo a un experimento, me pongo nerviosa y genero más ácido. No, en cambio, los sujetos sí, los sujetos sometidos a una circunstancia experimental, pensamos qué hacemos, digamos, la posibilidad de la estabilidad del sujeto, del objeto, que en este caso es un sujeto, que es una condición del experimento, no está. También es difícil repetir los experimentos, ¿sí? Una característica del positivismo es que se jacta de que son estudios replicables, ¿no? Bueno, ¿cómo repetimos un experimento si, primero, si son sujetos diferentes, necesariamente va a haber diferencias en los resultados, porque no podemos encontrar dos sujetos iguales. Y además, y si son el mismo sujeto, haber pasado por el experimento lo hace que la próxima experimentación sea en sí mismo diferente, ¿sí? También hay una dificultad para establecer leyes universales, porque nosotros trabajamos con fenómenos que son sociales, en donde lo social, lo histórico, lo cultural, lo situado, tiene un impacto, ¿sí? Los problemas posturales de los sujetos hoy, en el contexto de la pandemia, con la irrupción de estos artefactos, son distintos a los problemas posturales que tenía mi abuela, que se encargaba de estar en el campo haciendo fuerza. Digamos, digamos, y la explicación, digamos, de lo que acontece a lo humano varía según las circunstancias históricas y también sociales. Digamos, los problemas, explicar un problema postural o alguna patología de un niño japonés hipertecnologizado, una sociedad hipercompetitiva, hiperestimulado y sometido a ciertos contextos, es diferente a los problemas, a la explicación de los problemas de un niño de la línea sur que vive en el campo en otro contexto, ¿sí? Digamos, la incorporación de la variable contextual en lo humano es fundamental, y eso hace que la producción de leyes que podamos generar tengan un límite. Y como las leyes tienen un límite, también la capacidad de predecir los comportamientos, ¿sí?
Además, por estas características que le decíamos de los sujetos humanos, digamos, que somos, la conducta humana es impredecible, cuando la conducta humana se modifica a partir de la misma producción de conocimientos. ¿Sí? Ustedes pueden decir, bueno, a partir del uso de la computadora se va a incrementar en tal porcentaje los dolores de mano, ¿sí? Todas las patologías de la mano. Pero ese conocimiento que pueden producir impacta y las empresas desarrollan computadoras más ergonómicas y empieza a haber, o sea, hay una retroalimentación entre la ciencia y lo humano y lo cultural y genera modificaciones. Entonces, es posible que esa predicción no se pueda cumplir. Porque, por eso mismo, porque el tiempo, el paso del tiempo en lo humano, no es como el paso del tiempo en una piedra o en una cebolla, ¿está? O la cebolla. Las cebollas son más o menos iguales, cambian en tamaño, pero son más o menos iguales, estables en el tiempo. En cambio, lo humano no, lo humano muta, ¿sí? Muta en términos culturales como colectivo y también muta subjetivamente en nuestros sujetos investigados. Y después lo otro que está muy cuestionado es la posibilidad de un conocimiento objetivo, ¿sí? La objetividad es un tema muy discutido, podemos charlarlo el viernes, eh, porque, digamos, es desconocer que estamos constituidos en valores, que toda producción de pensamiento está orientada por valores, ¿sí? Entonces, sacarlos de la escena implica no reconocerlos y que esos valores operen, ¿está? Y estamos impregnados de valores no solo los investigadores, los sujetos, sino también los sujetos con los que trabajamos. Bien, la otra corriente es la hermenéutica o historicismo. Ahí están algunos representantes, sociólogos también, economistas. Esta corriente surge en oposición al positivismo y, como les decía, reclaman un método de investigación específico para las ciencias sociales, que no sea la copia del método de las ciencias naturales, porque reivindican que el objeto de las ciencias sociales tiene esas características muy particulares que no lo podemos asemejar o homologar a los objetos de las ciencias sociales. ¿Qué es lo propio del objeto de nuestra ciencia? ¿Qué es lo propio de uno, si nos inscribimos en esta corriente, qué es lo propio del objeto de la kinesiología? Que es un sujeto histórico y cultural, ¿está? Que la historia y la cultura modelan, performan nuestro objeto. Y además, otra característica peculiar es que somos sujetos, digamos, quien investiga es también parte de la comunidad de los sujetos investigados. Si yo investigo los problemas posturales por el uso de la computadora, digamos, no soy como investigador ajeno a los problemas posturales y tengo interpretaciones y tengo lecturas y tengo ideas previas acerca de lo que estoy investigando, ¿sí? Van a proponer explicaciones ideográficas y no nomotécticas, en el sentido de que ya no van a buscar formular nomotético, tiene que ver con la formulación de un conocimiento en términos de leyes. Ya no van a buscar la explicación del mundo que estudiamos a través de la elaboración de leyes, sino a partir de lo que se llaman explicaciones ideográficas, es decir, explicaciones descriptivas, ¿sí? Que den cuenta de las características y de los fenómenos y de su funcionamiento. O sea, se renuncia a esta idea de ir a buscar leyes de funcionamiento, que una ley de funcionamiento lo que establece es que si pasa A, ocurre B, ¿sí? Y van a poner un énfasis muy fuerte en que el investigador tiene que poder captar los sentidos, los significados, ¿sí? Que todo objeto en el campo de las ciencias del hombre, ¿sí? O de las ciencias humanas, de las ciencias sociales y humanas, a lo que podemos tener acceso son a los sentidos, a los significados. Yo sé por ustedes que un gran tema es el estudio del dolor, ¿no? Y de ahí, como en ningún otro tema, ¿no? Lo que está en juego es el sentido. Por eso ustedes usan escalas en donde lo que les interesa no es efectivamente, no van a encontrar el objeto dolor, no van a medirlo. Lo que van a trabajar es con la percepción, con el sentido, con el significado,
que el sujeto le da a eso que le pasa y cómo lo califica, si con mucho, menos, más dolor. Finalmente, las ciencias críticas, que son el último tipo o que se llama ciencias críticas Habermas, o perspectivas críticas, podemos ponerle en vez de ciencias críticas. Ahí está Marx, Foucault, Bourdieu. Bueno, por ejemplo, Foucault es un estudioso del campo de la medicina, él es filósofo y historiador, bueno, historiador es difícil de encuadrar, pero varios de sus estudios tienen que ver con la medicina. Lo que van a focalizar bueno, esto que les decía, a partir de recuperar la lectura marxista, vivimos en sociedades donde la contradicción y el conflicto es el objeto fundamental. La metodología de la investigación debe ser una praxis, es decir, debe ser un ejercicio en el cual la comprensión de la realidad apunte a la modificación, a la transformación de esa realidad. No alcanza con comprender, si comprendemos somos, digamos, estamos haciendo una reproducción del status quo. No creen en una ciencia libre de valores, porque dice que siempre estamos condicionados al momento histórico y a las condiciones históricas en las que producimos conocimiento, y esas condiciones históricas son los valores que, digamos, que nos orientan. Se preocupan mucho por romper con el sentido común del investigador, con los prejuicios, con la ideología del investigador. Todos estos autores dicen lo más importante es que el investigador se revise a sí mismo en torno a cómo en su cabeza habitan nociones que son pre-nociones o prejuicios, que no son nociones científicas, sino que son nociones que vienen de nuestro tránsito por la vida social. Y entonces en todos estos autores hay un ejercicio muy fuerte de vigilancia acerca de qué hacemos cuando investigamos como investigadores. O sea, la mirada está puesta muy en el investigador y en un trabajo crítico sobre sí mismo, porque considera que ahí hay muchas limitaciones. Y para la ciencia lo que va a buscar es un rol emancipador, ¿está? O sea, no le interesa tanto enunciar leyes, sino una comprensión de la realidad que estamos estudiando, pero buscando modificar las condiciones que generan los problemas que estamos estudiando, ¿está? O sea, no alcanza con comprender, sino también con modificar. O sea, esta idea de buscar espacios para generar condiciones alternativas a las reinantes. Bueno, estas son más o menos las tres corrientes. Ustedes, para profundizar este tema, tienen a Luque, a Susana de Luque, y tienen una parte del texto que escribimos con Gorhub, ¿sí? Que nosotros ahí nos basamos en el texto de Habermas. Que un poco en el texto de Habermas es un pensador contemporáneo, viejito, pero de los más importantes, a mi modo de ver, de este siglo, es alemán. Él tiene un texto muy difícil, que no se los doy porque es muy complejo, pero en ese texto va justamente a esto del valor, qué valor orienta la ciencia, lo llama interés al valor. O sea, qué es lo que impulsa a uno a conocer, se pregunta, ¿no? En su teorización. Y lo que va a decir, bueno, que en función del interés que orienta la ciencia, él ordena tres tipos de ciencia. Las empírico-analíticas, que podríamos pensar que son las inspiradas en el positivismo, las histórico-hermenéuticas y las críticas. Él se ubica como crítico, ¿no? En las empírico-analíticas, en tanto siguiendo el modelo de las ciencias naturales, lo que se busca justamente es eso, es dominar técnicamente a los objetos con los que trabajamos. ¿Para qué estudiarlo? Para dominarlo técnicamente, para tener seguridad y saber cómo manipularlo, y de esa manera, al manipular el objeto que estamos estudiando, evitar o hacer que las cosas se conduzcan de acuerdo a como nosotros queremos, ¿sí? O sea, controlar los procesos. En el empírico-analítica se busca controlar un fenómeno, ¿está? Queremos saber cómo funciona el virus del COVID. ¿Para qué? Para controlarlo. Está ahí un interés técnico muy claro, ¿sí? En cambio, en la histórico-hermenéutica, que es la interpretativa, ¿sí? Que es la de comprensión de sentido, que es la que trabajamos recién, el interés es un interés práctico. ¿Qué buscamos con la producción de conocimiento? Comprender, generar consensos, ampliar nuestros consensos colectivos. ¿Está? ¿Para qué estudiamos
los problemas ergonómicos o posturales para generar consensos, para modificar las formas en que posturales que tenemos, o para modificar las condiciones institucionales o de trabajo en las cuales que generan esas formas posturales, para concientizar sobre un tema, ¿sí? Digamos, lo que se busca en esta perspectiva es una comprensión, pero más en el sentido de una producción de sentido colectivo. Y en las críticas es no solo para eso, sino para modificar radicalmente las condiciones que generan nuestros problemas, ¿sí? Y lo que busca es una liberación del sujeto de los problemas que sufre y que sostiene, ¿sí? Una liberación de los poderes hipostasiados, de los poderes que atraviesan y que están presentes en nuestras sociedades. Y busca la autorreflexión en el sujeto, eso es muy interesante. Bien, a lo rápido, a ver, esta es una presentación, ustedes tienen que ir al texto de De Luque, al texto de Gorhub y mío, y después en los otros textos que tienen esta unidad, que los voy a contar, al final está la bibliografía, en las primeras partes van a encontrar link, o sea, es decir, asociaciones con este tipo de fundamentos filosóficos y epistemológicos de tanto la investigación cualitativa como la investigación cuantitativa. Ahora vamos a entrar al segundo tema, que es estas corrientes filosóficas dan lugar al menos a dos grandes corrientes, ¿sí? También, esta tipificación es arbitraria, es como para explicarlo, es la tipificación entre cuantitativo y cualitativo, que está discutida, inclusive hablar de quanti y quali, pero bueno, es la hegemónica hoy en día, es lo que van a encontrar en los manuales, y yo me parece que para una primera aproximación está bien que la usemos así. La metodología cuantitativa se caracteriza por ser una metodología en donde el proceso de investigación es secuencial, poco flexible, es decir, muy estanco, y que busca probar hipótesis, ¿sí? Y que busca además medir fenómenos y generar leyes universales, o generar, si no leyes universales, generar generalizaciones, ¿está? Por eso trabaja con muestras muy grandes, está en la investigación cuantitativa, porque yo pretendo explicar un fenómeno con gran cantidad de datos. Como trabajo con gran cantidad de datos, lo que trabajo es con muchos recursos en el análisis de esos datos de métodos estadísticos, y ahora en los últimos años con la incorporación de la informática para hacer el análisis de esa big data, de esa gran cantidad de datos. Entonces, en general se busca vincular variables, causas-efectos o correlación entre variables, se buscan generalizar los resultados, es decir, el comportamiento de la población, aunque no trabaje con la población, pero quiero hablar de lo que pasa con un fenómeno en una población determinada. Hay un esfuerzo muy grande por controlar las variables espurias, las que puedan estar interviniendo en mi comprensión del problema y que no tengan que ver con el problema. La validez del estudio tiene que ver con la rigurosidad del proceso, con la precisión y con su capacidad de predicción. Se parte de pensar que la realidad está ahí afuera, o sea, está inspirada en el positivismo, básicamente, van a ver ustedes en Sampieri que él va a referir a esto, y se parte de una comprensión epistemológica de que la realidad está ahí afuera, es un objeto ajeno a mí, y yo como investigador lo que hago es captar esa realidad, medirla en sus aspectos medibles, observables, y dar cuenta de su funcionamiento en términos de leyes causales o de relación entre variables. Los sujetos con los que trabajamos, porque nosotros siempre trabajamos con sujetos, son pensados como fuentes externas de datos, ¿está? No es un sujeto, es una rodilla, es una columna, ¿sí? Digamos, no es un sujeto, sino es esa parte que me sirve a mí como dato para mi investigación. Hay un esfuerzo para que los fenómenos que se observan no sean afectados por el investigador, entonces hay un esfuerzo de objetividad, de neutralidad, o sea, se busca una fuerte distancia entre el investigador y los sujetos investigados, a tal punto que se genera muy poca interacción, ¿sí? Las mediciones se hacen con muy poca interacción entre el sujeto investigador y el sujeto investigado para evitar que en esa interacción entre en juego la subjetividad del investigador. Entonces el investigador adopta un papel impersonal, externo a los datos, separado de los datos y distanciado de la realidad. Acá se usan mucho los métodos experimentales, se usan mucho los métodos que trabajan con muestras muy grandes, si no son experimentales, se trabajan con muestras muy grandes para hacer rastreos así generales, acá es donde se hacen encuestas o mediciones
a grandes grupos poblacionales, ¿sí? Bien. Las metodologías cualitativas también es un gran mundo, que dentro de este mundo aparecen, bueno, es mi área más de especialidad esta, dentro de este mundo aparecen miles de opciones, pero en términos generales, con una característica es que el proceso de investigación es más flexible, es más dinámico, más interactivo, es decir, el proceso de investigación se va modificando a medida que el investigador entra en contacto con la realidad. Ya no se busca medir el comportamiento de variables, sino comprender e interpretar los hechos que acontecen, ¿sí? No es probatorio como el otro, o sea, la investigación cuantitativa, gran parte de la investigación cuantitativa se trata de poner a prueba hipótesis que están previamente formuladas. Aquí no, aquí las hipótesis van apareciendo a lo largo del proceso, se pueden abandonar o pueden surgir al final. Hay una ida y vuelta entre el marco teórico y la realidad, esta idea de lo dialéctico, es decir, se va avanzando en las fases del proceso, pero se van reformulando las fases posteriores, o sea, dejo de ser estanco. Sampiri tiene unas imágenes del proceso de investigación quanti-quali en el material que ustedes tienen muy claro. En el quanti es una fase tras la otra del proceso. En cambio, lo quali es un proceso donde hay múltiples interacciones entre los distintos componentes, ¿sí? Más que hacer deducciones, se hace inducciones, es decir, se produce conocimiento a partir de los datos. Se usan distintos materiales y distintos recursos técnicos, entrevistas, historias de vida, observaciones, uso de imágenes, de sonido. Se habilita el uso de múltiples fuentes de datos y de técnicas de recolección. Las técnicas de recolección no son tan duras, tan estandarizadas, sino que son más flexibles. O sea, no tenemos una encuesta con preguntas y respuestas preestablecidas, sino una entrevista semiestructurada, por ejemplo, donde hay preguntas que orientan al investigador, pero el sujeto con el que trabajamos puede hablar más libremente. Se pueden hacer análisis estadístico, pero tiene un valor secundario. El investigador tiene plena conciencia de que él es la principal herramienta de la investigación, no el método, ¿sí? Entonces el investigador está plenamente consciente de que la investigación depende de él y de sus movimientos. Entonces hay un trabajo muy fuerte de reflexividad, de reflexión sobre qué hago cuando estoy investigando. Y se parte de un concepto de realidad en donde la realidad, lejos de ser estanca y ajena al investigador, es dinámica, una realidad que muta, que cambia, y en la cual el investigador está inserto en esa realidad. Y construye de alguna manera esa realidad que a su vez lo construye a sí mismo. Les indico ahora, acá hay un link de un curso que yo justo hice este año, es una clase que dura 40 minutos, de Juan Ignacio Piovani, que ustedes lo van a tener como bibliografía. Él es sociólogo, pero en esta clase justamente él hace una integración entre todo esto que vimos nosotros ahora, entre las perspectivas filosóficas, epistemológicas y las metodologías cualitativas. Invito a ver esta clase, como parte de esta clase, de mi clase, ver esta clase, este video, porque creo que, y aparte, les puede generar algunas preguntas nuevas, bueno, y va a ser muy desafiante, y me gustaría que lo vean y que las preguntas que les surjan las traigan a la clase de consulta del viernes. La bibliografía es esta, el de Luque para ver las perspectivas filosóficas, Rodríguez Gómez, ahí se me cayó, Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez para trabajar las características de la investigación cualitativa, Hernández Sampieri trabaja lo quali y lo quanti, porque tiene en el capítulo 1 una comparación, Sea D'Ancona para trabajar lo cuantitativo, y acá lo repetí sin querer, son 2 veces está repetido García Jiménez, o sea que serían 1, 2, 3, 4 textos. Entonces les sugiero en este orden leerlo. De Luque primero, después Hernández Sampieri, que nos presenta quali quanti, y luego García Jiménez y Sea D'Ancona. Bien, ya está cargada en el aula la clase la actividad de aprendizaje número 2, que tiene que ver con poder generar una comparación sintética sobre investigación cuanti e investigación cualitativa. Les voy a pedir que cuando hagan por favor, cuando hagan la actividad de la tarea de esta semana, la carguen como PDF, porque para mí es más fácil
visualizarlo, que si lo cargan como Word, que tengo que bajarlo, a veces no son compatibles sus Word con mi sistema operativo y demás. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que esta clase les genere muchas dudas, muchas preguntas, y que todas esas dudas y todas esas preguntas y todos los interrogantes que les genere lo que yo dije, las lecturas y el video de Piovani, las lleven a la clase del viernes. Estimo que tienen para esta clase unas 4 o 5 horas de trabajo, o tal vez un poco más, porque mirar esta clase que llevamos un buen rato, y además la clase de Piovani, que son nuestros 40 minutos, y las lecturas, que son lecturas que el texto de Luque les puede resultar un poco denso, los otros creo que mucho menos, porque son ya entramos en el campo de los manuales de metodología, que son mucho más amenos y concretos, y con imágenes, con síntesis, así que son mucho más didácticos que por el texto de Luque, que todavía es un texto más de índole filosófica, ¿sí? Bien, quedamos en contacto, nos vemos el viernes en la clase de consulta, lleven todas las dudas que tengan, todos los interrogantes, los espero con ganas. Adiós.